Bienvenidos a un nuevo episodio de MiDoc. Hoy vamos a hablar acerca de ecografía obstétrica. ¿Cuáles son las necesarias en el embarazo? Aparte de eso, sus indicaciones, los posibles reportes y hallazgos y las recomendaciones al momento de la toma. Así que espero disfruten este video. Las ecografías necesarias en el control prenatal se pueden dividir en tres: las de primero, segundo y tercer trimestre. Sin embargo, hay algunas ocasiones en donde se puede indicar una ecografía antes de la semana 11 bajo los criterios de tu médico tratante. Al momento de entrar al consultorio de ecografía, vas a encontrarte con diferentes elementos que, por decirlo así, van a estar siempre presentes al momento de la toma del examen. Lo primero va a estar tu médico tratante. Segundo, una camilla ginecológica en la cual vas a poder tomar algunas posiciones diferentes dependiendo del examen que te vayan a tomar. Todo lo que es el equipo de ecografía, que se compone de un monitor y un teclado. Y por último, un baño en caso tal de ser necesario. Las ecografías tempranas, antes de la semana 11, principalmente tienen unas indicaciones completamente claras. Una de ellas es cuando hay dudas de la edad gestacional, por ejemplo, cuando tu fecha de la última menstruación no es regular, así los ciclos son muy distantes. Aparte de eso, cuando estás utilizando algún método de planificación o anticoncepción de emergencia. Por otro lado, también puede ser indicado cuando presentes alguna enfermedad durante el embarazo, por ejemplo, una hemorragia o una amenaza de aborto. La ecografía transvaginal, que se hace en la ecografía temprana, será realizada con una sonda transvaginal. Es un pequeño instrumento tubular, el cual estará envuelto en un preservativo precisamente para introducirlo con mucha gentileza a través de tu vagina. Para la preparación de este examen es necesario que la paciente no haya tenido relaciones sexuales 3 días atrás, aparte de eso haber tenido un aseo genital habitual, simplemente lo normal que se hace pues, para toda preparación y la valoración con el ginecólogo, una vejiga vacía minutos antes de entrar y ropa cómoda al momento del examen. Los posibles hallazgos de la ecografía se podrían dividir en semanas. Iniciando con las ecografías tempranas, podríamos tener las ecografías antes de la semana 6. En esta, a menos que sea por alguna situación de urgencia, no se manda de rutina. Y aparte de eso, antes de las 6 semanas no vamos a ver hallazgos del embarazo intrauterino. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta este momento el embarazo va a ser microscópico y todavía no va a ser posible visualizarlo a través de la imagen diagnóstica. Sin embargo, en este examen podríamos valorar cómo está el útero, cómo está la cavidad interna del útero y también podríamos valorar los ovarios. Después de esto viene los hallazgos de la sexta a la séptima semana. Acá el embarazo ya puede ser visualizado. Sin embargo, lo que vamos a ver son dos estructuras principales. La primera se llama el saco gestacional. Es una pequeña bolsa de agua que en la ecografía se va a ver negra, tiene un aspecto, por decirlo así, redondeado, que puede ser como el cascarón donde posteriormente se va a formar tu bebé, y dentro de esa bolsa lo usual que se va a encontrar es el saco vitelino. El saco vitelino es una pequeña estructura que tiene muchas funciones, pero para términos prácticos al final va a ser lo que va a ayudar a formar el cordón umbilical y el intestino de tu bebé. Después de la semana 7 hasta la décima, en este momento ya podríamos ver el embrión. El embrión en este momento puede tener diferentes formas, pero una de las formas más comúnmente encontradas es como una pequeña forma de frijol. Acá, el bebé hasta ahora está en su proceso de formación, todavía no se le van a poder evidenciar muchas estructuras de las cuales se van a ver mucho más adelante. Sin embargo, la ventaja de este momento es que nos va a permitir establecer la edad gestacional y algunos otros hallazgos que podríamos encontrarlos midiéndolo desde un polo hasta el otro polo que se puede ver en la ecografía. Después de las ecografías tempranas, viene la ecografía que se hace de rutina en el embarazo sobre la semana 11 y 14. Esta ecografía se conoce como la ecografía del riesgo genético. Esta ecografía tiene tres principios fundamentales. La primera es determinar cuál es el riesgo de que el bebé pueda tener alguna alteración en los cromosomas. Lo segundo, determinar cuántas semanas de embarazo tiene el bebé por sus medidas con respecto a la última menstruación. Y lo tercero, también vamos a determinar si la paciente puede tener un embarazo único o un embarazo gemelar o múltiple según el caso en el que sea. En estas semanas de embarazo, el bebé está mucho más grande. Por ende, ya podemos identificar otras estructuras que anteriormente no se veían. Para poder medir al bebé, el ecografista lo va a medir desde la coronilla hasta las nalgas. Eso es conocido como la longitud cráneo-caudal y nos va a permitir saber de una manera mucho más fiable las semanas de embarazo que tienes en este momento.
Por otro lado, también vamos a determinar otras estructuras que se correlacionan con la presencia o no de alteraciones en los cromosomas. En este caso, la presencia o no del hueso nasal y el grosor de la nuca del bebé. Por otro lado, se van a medir otras estructuras que pues es un poco más difícil explicártelas durante el video, pero se las puedes preguntar a tu médico ecografista. En la mayoría de los casos, las ecografías del tamizaje también incluyen una valoración de las arterias que llevan la sangre de tu sistema central al útero para poder determinar cuál es el riesgo que más adelante puedas desarrollar una preeclampsia o tener un bebé bajo de peso. Durante la consulta existe una pregunta muy frecuente, que es, ¿a qué le hago caso? ¿A las semanas de embarazo que tengo por la última menstruación o a la ecografía? Acaba de recordar una cosa muy importante. Las semanas de embarazo se pueden calcular tanto por la última menstruación como por la ecografía que se te está haciendo en el primer trimestre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando la ecografía se distancia de una semana con respecto a las semanas de embarazo que tengas por menstruación, le vamos a hacer mucho más caso a la ecografía, puesto que en algunas ocasiones es difícil saber en qué momento ovulaste y aparte de eso, en qué momento ocurrió la fecundación. Un ejemplo de esto es muy fácil. Por ejemplo, por las semanas de embarazo que tienes de la última menstruación tienes 12 semanas y en la ecografía sale que tienes 11 semanas o 13 semanas. Teniendo en cuenta esto, como tenemos más de una semana de diferencia en días, tendríamos que hacerle mucho más caso a la ecografía para hacer el cálculo adecuado y saber tu fecha probable de parto. Además de eso, los seguimientos más adelante de lo que te va a hacer a tu bebé. La siguiente ecografía es la ecografía de detalle que será tomada aproximadamente entre la semana 18 y la semana 24. En esta ecografía se realizará por vía transabdominal. Estarás en la misma camilla ginecológica, sin embargo completamente acostada boca arriba. En algunas ocasiones el ecografista va a pedirte el favor de que tomes algún giro, ya sea para la derecha o para la izquierda, para poder medir adecuadamente el bebé, puesto que en algunas posiciones el bebé podrá ser mucho más fácil o más difícil la valoración del mismo. En la ecografía de detalle, entre la semana 18 y 24, como lo acabamos de mencionar, van a tener diferentes objetivos. El primero es descartar que el bebé no tenga alguna malformación. Hay que tener en cuenta que, pese a que la primera ecografía que te hicieron está normal, hay algunas malformaciones que no se relacionan con defectos en los cromosomas del bebé. Por ende, el ecografista en ese momento empezará a hacer una valoración sistemática del bebé. Va a empezar a medir la cabeza, las estructuras internas de su cabeza, vamos a mirar la cara, que no tenga defectos tanto en los ojos, la nariz, también en la parte del labio superior como lo es el labio paladar hendido. También vamos a medir el tórax, vamos a medir la relación del tórax con el corazoncito del bebé, el abdomen, vamos a mirar dónde llega el cordón umbilical, vamos a mirar otras estructuras también en cuanto a las extremidades, van a medir todas las extremidades del bebé y aparte de eso van a mirar que estén completas, contarán los dedos tanto de las manos como de los pies y podemos también determinar todo lo que es las características del líquido amniótico y la placenta. Gracias a todo lo anterior, en la ecografía también vamos a determinar una cosa que se llama la curva del crecimiento fetal. ¿Eso qué quiere decir? Correlacionar cómo va el crecimiento del bebé con respecto a las semanas de embarazo que tienes. Eso se calcula por percentiles, que lo veremos en un video mucho más adelante, pero siempre podrás preguntarle a tu médico ecografista cómo está el crecimiento del bebé. El peso siempre será reportado en gramos. En algunas ocasiones en tu reporte encontrarás la talla del feto, sin embargo en algunas ocasiones no la reportan porque eso se calcula más que todo con el peso del bebé. En la mayoría de los casos, en esta es la ecografía donde podemos determinar el sexo del bebé. Es una pregunta muy frecuente que me hacen en consulta, puesto que las pacientes siempre quieren saber el sexo del bebé lo más pronto posible. Sin embargo, para que sea un poco más fidedigno, es decir, que sea mucho más confiable saber si es un niño o una niña, es mucho más fácil en las ecografías que son un poco más adelante, entre la semana 18, la semana 22, semana 24 o mucho más adelante. Si no alcanzan a ver el sexo del bebé, no te preocupes, es normal. ¿Por qué? Porque también depende mucho si el bebé tiene o no las piernas cruzadas o en algunas posiciones, como por ejemplo cuando los bebés están sentados, que no permiten ver bien la zona genital. Ahora, al momento de ver los niños o las niñas, es un poco difícil saberlas diferenciar y posiblemente en las fotos de las ecografías no lo vas a ver muy bien. Sin embargo, cuando tu médico ecografista te muestre a las niñas, lo que se les identifica para saber que son niñas son el área genital, los labios mayores. Mientras que en los niños lo que vamos a poder ver es el pene y los testículos.
Ecografía del tercer trimestre va a ser tomada aproximadamente sobre la semana 30 a 34. Esta ecografía te la puede solicitar tu médico tratante de dos maneras. La primera, como una ecografía obstétrica transabdominal. La segunda, como un perfil biofísico. Eso lo vas a poder ver en las órdenes médicas que te van a entregar en consulta. La diferencia prácticamente entre las dos ecografías es que en las dos van a mirar a tu bebé, lo van a medir, aparte de eso van a determinar otros parámetros que te los vamos a mencionar un poco más adelante. Pero el perfil biofísico va a incluir otros parámetros en donde se va a mirar la oxigenación del bebé. ¿Cómo se calcula eso? Eso se mira como en los movimientos respiratorios que tenga el bebé dentro del útero para irse adaptando a lo que va a ser el momento del parto y su posterior nacimiento. Aparte de eso, vamos a mirar los movimientos del bebé, pues como tú lo has sentido durante todo tu embarazo, el bebé tiene un patrón regular de movimientos. Otros de los parámetros que se van a ver ahí son la cantidad de líquido amniótico y el tono del bebé. ¿Qué es el tono? El tono es como esa actitud que tiene el bebé, como una actitud así en flexión, en donde básicamente nos va a permitir saber que el bebé, todos sus músculos están funcionando y se están oxigenando de manera adecuada. En esta ecografía también van a haber unos objetivos y los podemos dividir prácticamente en cuatro. El primero son las pruebas de bienestar fetal, que fue lo que te mencioné anteriormente. Por otro lado, vamos a determinar la posición del bebé, es decir, si el bebé está atravesado o si está de cabeza o de nalgas. En cuanto a este apartado de la posición del bebé, tienes que tener una cosa en cuenta que es una pregunta también frecuente en consulta. Los bebés van a tener diferentes posiciones a lo largo del embarazo. En algunas ocasiones pueden estar atravesados, otras veces de cabeza o de nalgas. Por ejemplo, si en la ecografía del segundo trimestre, que es cuando te hacen el detalle anatómico, el bebé está de cabeza, no quiere decir que en ese momento vas a entrar en trabajo de parto. Simplemente son posiciones que los bebés van tomando a lo largo del embarazo. Pero es importante mencionar que en esta ecografía del tercer trimestre, los bebés ya prácticamente no van a cambiar de posición después de la semana 36. Eso quiere decir que si el bebé está de nalgas, atravesado o de cabeza después de estas semanas, lo más probable es que esa sea la posición final en la cual el bebé va a llegar al momento del nacimiento. Por otro lado, también vamos a mirar la cantidad de líquido amniótico y vamos a mirar la localización de la placenta. La placenta es lo que le lleva la oxigenación a tu bebé y es importante saber dónde está porque al momento de hacer un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, como la cesárea o tener un parto, saber la localización de la placenta le va a permitir al clínico que no tengamos ninguna complicación y saber en qué momento tendríamos que hacer otra intervención adicional. Bueno, hemos llegado al final del video. Recordamos todos los aspectos básicos que te van a hacer en una ecografía obstétrica a lo largo de tu embarazo. Recuerda que las tres ecografías fundamentales que debes tener durante tu embarazo deben ser la del primero, la del segundo y la del tercer trimestre. Sin embargo, como te lo mencioné anteriormente, hay algunas indicaciones para hacer ecografías tempranas o para hacer ecografías un poco más adelante. Por ejemplo, cuando el bebé tiene alguna complicación o presentas alguna molestia durante el embarazo o alguna complicación, ya sean contracciones o alteraciones en el crecimiento del bebé. Eso te lo explicará muy bien tu médico tratante en cada caso que tenga que mandarte una nueva ecografía por alguna patología en especial. Recuerda que la ecografía es un método completamente seguro, puesto que no utilizamos ninguna radiación, solo se utilizan ondas de ultrasonido que se van a reflejar a través del transductor y se van a manifestar a través de la pantalla. Todas las ecografías obstétricas que a ti te entreguen siempre tendrán básicamente un reporte escrito, una conclusión, unos diagnósticos y las imágenes diagnósticas que también van a ser valoradas por tu médico durante el control prenatal. Así que espero que hayas disfrutado este video. Nos veremos prontamente con otro capítulo de Mi Doc. Para cualquier pregunta, nos las puedes dejar acá abajo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para poder tener mucha más información acerca de tu salud. Hasta luego.